¿Te has preguntado alguna vez si Dios está obrando en tu vida, aunque no puedas verlo claramente? ¿Has sentido que algo está cambiando, pero no sabes qué es? A veces, Dios nos envía señales que, si las reconocemos, nos revelan que un cambio profundo está a punto de ocurrir. En este video, te compartiré 9 señales que indican que Dios está interviniendo en tu vida y preparando algo especial para ti. Estas señales podrían ser justo lo que necesitas para entender mejor el propósito que Dios tiene para ti. La primera señal es cuando todo parece estar más oscuro que nunca, justo antes del amanecer. Ese momento en el que todo parece desmoronarse, cuando sientes que no hay salida, es en realidad una señal de que la luz está a punto de irrumpir. Dios a menudo permite que atravesemos momentos oscuros para que podamos apreciar plenamente el amanecer de su intervención. Recuerda, el amanecer siempre sigue a la noche más oscura. En esos momentos de oscuridad, es fácil sentir que Dios nos ha abandonado. Las dificultades parecen insuperables y la desesperanza comienza a apoderarse de nosotros. Sin embargo, es precisamente en este punto donde nuestra fe se pone a prueba de manera más intensa. Cuando no vemos una salida, cuando todo parece derrumbarse, es cuando Dios está más cerca de intervenir, aunque no podamos percibirlo de inmediato. Un pasaje bíblico que captura este sentimiento de desesperanza seguido por un amanecer de esperanza es el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Aquí, el salmista expresa que las temporadas difíciles y oscuras son temporales, y siempre son seguidas por un tiempo de restauración y gozo. Este versículo nos recuerda que las lágrimas de la noche son parte del proceso, pero la luz de la mañana siempre llega con una promesa de renovación. En la vida cotidiana, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Tal vez es una relación que se desmorona, problemas financieros que se acumulan, o una enfermedad que nos deja sintiéndonos impotentes. Es en esos momentos cuando podríamos preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Dónde está Dios en medio de este dolor? Sin embargo, la clave para superar estas pruebas radica en entender que Dios nunca nos abandona en la oscuridad. Está preparando un nuevo amanecer, uno que será más brillante y lleno de esperanza de lo que podemos imaginar. Jesús, en su propio caminar, nos muestra cómo la oscuridad puede preceder al triunfo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, cuando Jesús ora en Getsemaní, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de intensa oscuridad, cuando sabía que su sufrimiento estaba por comenzar, Jesús confió en el plan de Dios. La oscuridad de la crucifixión fue necesaria para que el amanecer de la resurrección pudiera brillar con todo su esplendor. Este patrón de oscuridad y luz es algo que vemos repetido tanto en la Biblia como en nuestras vidas. La oscuridad no es un signo de que Dios ha abandonado, sino una preparación para algo mayor. Como Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aunque la noche sea larga, la luz de Dios siempre llega. En nuestras vidas, estos momentos pueden manifestarse de muchas maneras. La pérdida de un trabajo que, aunque dolorosa, abre la puerta a una oportunidad aún mejor, una relación que termina solo para descubrir que Dios tiene algo más saludable y satisfactorio reservado, o una enfermedad que, aunque devastadora, nos lleva a depender más profundamente de Dios y a ver su poder de sanación. Estos periodos de oscuridad nos enseñan a tener paciencia, a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Otro ejemplo inspirador es la historia de José en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, su vida fue una sucesión de momentos oscuros. Sin embargo, en Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. En medio de la oscuridad, José no podía ver el propósito de su sufrimiento, pero Dios estaba preparando algo mucho mayor. Eventualmente,
José fue elevado a una posición de poder en Egipto y fue usado por Dios para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Así que, cuando sientas que todo está más oscuro que nunca, recuerda que Dios está obrando. La oscuridad no es el final, es simplemente el preludio de algo mayor. Es como la semilla que debe ser enterrada en la oscuridad de la tierra antes de que pueda brotar y convertirse en una planta fuerte y viva. Dios está utilizando esa oscuridad para fortalecer tus raíces, para prepararte para el próximo capítulo de tu vida. La segunda señal es esa sensación de estar a punto de florecer, como un capullo que está a punto de abrirse. Es un momento en la vida en el que sentimos una tensión interna, una presión que a menudo nos confunde. Puede ser el sentimiento de estar estancado o de enfrentar desafíos internos que parecen no tener explicación. Sin embargo, esta sensación de lucha interna es en realidad un preludio de transformación, algo hermoso que Dios está a punto de hacer en tu vida. En la naturaleza, el proceso de florecimiento no es instantáneo. Un capullo debe pasar por un proceso de crecimiento, desarrollo y maduración antes de abrirse completamente en una flor. De manera similar, en nuestras vidas espirituales, esa presión interna es una señal de que estamos en el umbral de un cambio significativo. Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser, preparando algo maravilloso que aún no podemos ver completamente. Este proceso puede ser incómodo. Puede parecer que todo lo que estás haciendo está bajo una presión constante, como si estuvieras luchando para avanzar sin éxito. A menudo, este proceso ocurre cuando Dios está puliendo aspectos de nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para el propósito que tiene reservado para nosotros. Tal como el capullo que debe soportar el tiempo y las condiciones adecuadas antes de florecer, nosotros también debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Un hermoso ejemplo bíblico de este proceso es la historia de Esther. En el libro de Esther, vemos cómo esta joven pasó por un largo proceso de preparación antes de ser elevada a la posición de reina. Durante ese tiempo, probablemente se sintió bajo presión, insegura y cuestionando su lugar en la vida. Sin embargo, en el capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice a Esther: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Dios la había estado preparando para un momento crucial, para florecer en el tiempo adecuado y salvar a su pueblo. Lo que parecía un proceso largo y desafiante, en realidad era la antesala de una obra poderosa de Dios. En nuestras vidas cotidianas, este proceso de florecimiento puede manifestarse de diversas maneras. Tal vez estás en un trabajo que parece no tener sentido, sintiendo que no avanzas. Tal vez estás en una relación o situación que te desafía constantemente y sientes que no ves el progreso que esperabas. Esta sensación de estancamiento o de lucha interna puede ser difícil de soportar, pero es precisamente en esos momentos donde Dios está formando algo dentro de ti. Jesús también nos habló del proceso de crecimiento interno en Juan capítulo 15, versículo 2, donde dice: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Aquí, Jesús nos enseña que, para que podamos florecer y llevar fruto, a veces debemos pasar por un proceso de poda. Esta poda puede ser dolorosa, pero es necesaria para que podamos crecer más plenamente. La presión que sentimos es el indicio de que Dios está quitando lo que ya no es útil en nuestras vidas, preparándonos para algo más grande. Es como el ejemplo de un atleta que entrena para una competición. Durante el proceso de entrenamiento, el cuerpo se somete a una presión intensa. Músculos doloridos, agotamiento mental, disciplina extrema. Sin embargo, esa presión es lo que transforma al atleta, preparándolo para la competencia y llevándolo a un nivel superior de rendimiento. En nuestra vida espiritual, Dios está haciendo lo mismo. Él nos está estirando, moldeando y preparándonos para los planes que tiene para nosotros. Este proceso de florecimiento también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. A veces, queremos ver resultados inmediatos. Queremos que la presión termine y que nuestra transformación suceda de inmediato. Sin embargo, Dios nos llama a ser pacientes. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, leemos: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Esto significa que hay un tiempo perfecto para todo, y aunque no lo entendamos en el momento, Dios sabe exactamente cuándo debe abrirse el capullo de nuestra vida. La historia de José en el libro de Génesis es otro ejemplo poderoso de este proceso. José tuvo sueños sobre su futuro desde una edad temprana, pero antes de que esos sueños se hicieran realidad, tuvo que pasar por un periodo prolongado de dificultades, traiciones y encarcelamiento. En Génesis capítulo 41, versículo 52, José nombra a uno de sus hijos Efraín, diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Lo que parecía un periodo de oscuridad y prueba, fue en realidad el terreno donde Dios lo estaba preparando para florecer. Así que, cuando sientas esa presión interna, recuerda que no es un signo de fracaso, sino una señal de que algo grande está en camino. Dios está preparando tu vida para una temporada de florecimiento. Puede que ahora no entiendas por qué estás atravesando este proceso, pero confía en que el propósito de Dios es hacerte florecer en el momento exacto. La tercera señal es cuando sientes que las emociones, los problemas o las responsabilidades te sobrepasan, como un río que se desborda. Ese sentimiento de estar abrumado, de que todo parece fuera de control y que las cargas de la vida son demasiado pesadas, es más que una simple prueba de resistencia. Es una señal clara de que Dios está moviendo las aguas de tu vida, llevándote hacia un lugar más amplio, más fructífero y lleno de propósito. Aunque a simple vista, el desbordamiento parece caótico y abrumador, en realidad es una invitación divina a dejarte llevar por el curso que Dios ha trazado para ti. En la Biblia, el agua y los ríos son símbolos poderosos del movimiento de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, Dios dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En este pasaje, Dios habla de abrir ríos en lugares secos, lo que simboliza su capacidad para traer vida y oportunidad, donde antes solo había desolación. De la misma manera, cuando sentimos que las aguas de nuestra vida se desbordan, puede que Dios esté abriendo un camino nuevo, llevándonos hacia una tierra fértil que todavía no alcanzamos a ver. En nuestra vida cotidiana, este desbordamiento puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez estás experimentando un incremento de responsabilidades en el trabajo, conflictos en tus relaciones o una montaña de desafíos personales que parecen imposibles de manejar. En lugar de ver estas circunstancias como una carga, podemos aprender a percibirlas como oportunidades. Dios a menudo utiliza estos momentos para movernos fuera de nuestra zona de confort y llevarnos a un lugar donde podemos crecer y dar fruto. Un ejemplo claro de este desbordamiento y transformación lo encontramos en la vida de los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, los discípulos están en una barca con Jesús cuando una tormenta violenta se desata sobre ellos. Mientras las olas inundaban la barca, los discípulos, aterrados, clamaron a Jesús: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó y calmó la tormenta, diciendo: «Paz, quedaos quietos». Después les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Este episodio ilustra cómo, en medio de lo que parece caos y destrucción, Dios está presente, guiando y enseñándonos a confiar en Él, incluso cuando las aguas parecen desbordarse. Cuando experimentamos este tipo de desbordamiento en nuestras propias vidas, la clave está en aprender a fluir con el plan de Dios en lugar de resistirlo. A menudo, nuestra respuesta natural es tratar de mantener el control y luchar contra la corriente. Sin embargo, este enfoque solo genera más agotamiento. Dios nos invita a soltar nuestras preocupaciones y confiar en que Él está dirigiendo las aguas, incluso cuando no podemos ver el destino final. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar plenamente en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando dejamos de apoyarnos en nuestras propias fuerzas y reconocemos que es Dios quien tiene el control, permitimos que Él nos lleve por caminos más fructíferos y llenos de propósito. Este desbordamiento también puede simbolizar el crecimiento espiritual,
A medida que las aguas de nuestras responsabilidades, emociones o desafíos aumentan, Dios está ensanchando nuestra capacidad para confiar en Él y para enfrentar mayores desafíos con una fe renovada. Es como cuando un río se desborda durante una tormenta. Aunque al principio parece destructivo, las aguas en realidad riegan nuevas tierras, preparándolas para una mayor fertilidad y abundancia. La historia de Pedro caminando sobre el agua también nos ofrece un ejemplo de cómo Dios nos llama a caminar sobre las aguas de nuestra vida, incluso cuando parecen estar fuera de control. En Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, Pedro, lleno de fe, sale de la barca y camina hacia Jesús sobre las aguas, pero cuando vio la fuerza del viento y las olas, comenzó a hundirse. En ese momento, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Esta historia nos enseña que, aunque las aguas puedan parecer desbordantes y peligrosas, si mantenemos nuestra mirada en Jesús y confiamos en su poder, podemos caminar por encima de las circunstancias que amenazan con ahogarnos. En la vida diaria, esta invitación a fluir con el propósito de Dios puede significar aceptar cambios inesperados, dejar ir el control de situaciones que no podemos manejar o aceptar responsabilidades que parecen abrumadoras. En lugar de verlas como cargas, podemos verlas como oportunidades que Dios está utilizando para expandir nuestra capacidad y llevarnos a un lugar de mayor crecimiento y madurez espiritual. Un versículo que resume esta idea es el de Salmos, capítulo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios nos lleva a través de las aguas turbulentas hacia un lugar de descanso y paz, pero debemos confiar en que Él nos está guiando. A veces, el desbordamiento es solo un puente hacia ese lugar de reposo que Dios ha preparado para nosotros. Cuando sientas que las emociones, los problemas o las responsabilidades te abruman, como un río que se desborda, recuerda que Dios está moviendo las aguas de tu vida. Aunque el caos pueda parecer abrumador, es una invitación a fluir con su propósito y permitir que Él te guíe hacia nuevas oportunidades, un lugar más amplio y fructífero. Las aguas turbulentas no son el final, sino el comienzo de algo más grande que Dios está obrando en ti. La cuarta señal llega con el viento, ese viento invisible que parece arrastrarlo todo en tu vida. Si sientes que todo a tu alrededor se está desmoronando, como si un viento fuerte estuviera barriendo todo lo conocido y familiar, es porque Dios está moviendo los cimientos de tu vida. Este viento no es casualidad, es una manifestación del Espíritu Santo, que está despejando el terreno y quitando lo que ya no es necesario para que algo nuevo y mejor pueda tomar su lugar. En la Biblia, el viento a menudo simboliza el poder del Espíritu Santo y la intervención divina en momentos de transición y cambio. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2, leemos: «Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados». Este fue el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, transformando sus vidas para siempre. Lo que parecía un viento recio era, en realidad, el inicio de una nueva etapa de poder y propósito en sus vidas. De la misma manera, cuando sentimos que un viento invisible está arrastrando todo a nuestro alrededor, debemos recordar que es Dios preparando el terreno para algo nuevo. En la vida cotidiana, este viento puede manifestarse de diferentes maneras. Tal vez estás pasando por un tiempo en el que sientes que las cosas que antes te sostenían ya no están ahí. Puede ser la pérdida de una relación, un trabajo, o incluso de una identidad personal que has mantenido durante años. Este desmoronamiento de lo conocido puede ser aterrador, porque nos aferramos a lo que es familiar, incluso cuando ya no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, el viento que arrastra estas cosas es un viento de cambio, uno que Dios está utilizando para despejar el camino y hacer espacio para algo más grande. Un ejemplo bíblico profundo de este viento de cambio lo encontramos en la historia de Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11, Dios le dijo a Elías: «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Aunque en este pasaje Dios no estaba en el viento físico que soplaba,
El simbolismo es claro. El viento es un agente de cambio. Elías estaba en un momento de profunda angustia y necesidad de dirección, y el viento fue una señal de que Dios estaba a punto de hacer algo nuevo en su vida. A veces, el viento fuerte que sentimos a nuestro alrededor es un preludio a la voz suave y apacible de Dios, que nos guiará hacia el próximo paso. Cuando el viento parece estar arrastrando todo lo que conocemos, es fácil sentir miedo e incertidumbre. Pero debemos recordar que este viento no es un castigo, sino una señal de que Dios está removiendo lo que ya no necesitamos. Tal como el viento natural barre las hojas secas y los escombros del suelo, el viento espiritual del Espíritu Santo elimina de nuestras vidas todo aquello que está impidiendo nuestro crecimiento. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, «El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Este pasaje nos recuerda que el viento del Espíritu es impredecible, pero siempre tiene un propósito divino. Aunque no siempre entendemos el por qué o el cómo, debemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. En nuestra vida diaria, este viento de cambio puede sentirse como una pérdida de control. Las cosas que solíamos manejar fácilmente ahora parecen estar fuera de nuestras manos. Sin embargo, es en estos momentos cuando más necesitamos soltar nuestras expectativas y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. El viento no solo despeja, también dirige. En lugar de luchar contra el viento, podemos aprender a dejarnos llevar, confiando en que Dios nos está llevando en la dirección correcta, aunque en el momento no parezca claro. Un ejemplo de cómo este viento puede transformar nuestra vida es cuando sentimos que una relación importante está llegando a su fin. Puede ser una amistad, un matrimonio o una sociedad laboral. A veces, tratamos de aferrarnos a estas relaciones, incluso cuando se han vuelto tóxicas o limitantes. El viento del Espíritu puede soplar en estas áreas, sacudiendo nuestras conexiones más cercanas para abrir espacio a relaciones más saludables y edificantes. Aunque duele, es un acto de amor de Dios, que sabe qué es lo mejor para nosotros y qué personas necesitamos a nuestro lado para la próxima etapa de nuestro camino. En momentos como estos, es útil recordar la promesa que Dios nos hace en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este viento que parece desmoronarlo todo, no es para nuestro mal, sino para llevarnos a un lugar de paz y plenitud, un lugar que no habríamos alcanzado si nos hubiéramos aferrado a lo antiguo. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento puede traer una sensación de caos temporal, está despejando el camino para la renovación. En la naturaleza, después de una tormenta con vientos fuertes, la tierra queda limpia y preparada para un nuevo crecimiento. De la misma manera, cuando el viento de Dios sopla sobre nuestras vidas, está quitando las distracciones, los obstáculos y las cosas que ya no nos sirven, para que podamos crecer espiritualmente y recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. La quinta señal es cuando, aunque no veas avances externos, sientes que algo en tu interior está creciendo en profundidad. Es un proceso sutil, pero poderoso, parecido a un árbol que profundiza sus raíces antes de poder crecer hacia el cielo. En la superficie, puede parecer que no te estás moviendo hacia adelante, que no hay progreso tangible en tus circunstancias, pero en realidad, Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser, fortaleciendo tus raíces espirituales. Este es un tiempo de preparación, un tiempo donde Dios está sentando las bases para algo mucho mayor. Este concepto de crecimiento interno silencioso es uno de los más difíciles de aceptar, porque en nuestra cultura y en nuestra vida diaria solemos asociar el progreso con resultados visibles e inmediatos. Sin embargo, al igual que un árbol, necesita desarrollar primero raíces fuertes y profundas para soportar el crecimiento hacia arriba. Nosotros también necesitamos un fundamento espiritual sólido antes de poder alcanzar el siguiente nivel en nuestras vidas. Jesús mismo utilizó la imagen del árbol y sus raíces en varias ocasiones, recordándonos que el verdadero crecimiento comienza desde lo invisible. En Jeremías, capítulo 17,
Versículos 7 y 8 leemos: Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este pasaje nos enseña que cuando confiamos en Dios, somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas raíces se profundizan incluso en tiempos difíciles. Aunque las circunstancias externas puedan ser difíciles o parecer estancadas, nuestras raíces espirituales se fortalecen, y es esa fortaleza interna la que nos permitirá soportar los desafíos que vendrán. En nuestras vidas, este tiempo de profundización puede verse como una etapa de aparente quietud o incluso frustración. Tal vez estás esperando una respuesta a una oración, un avance en tu carrera o una sanación en una relación, y parece que no pasa nada. Pero en lugar de desesperarte, Dios te está llamando a confiar en el proceso. Él está construyendo algo profundo dentro de ti, preparándote para el futuro. A veces, necesitamos este tiempo de quietud para arraigarnos más en nuestra fe, en nuestra identidad en Cristo y en nuestro propósito en la vida. Un ejemplo bíblico de este proceso de crecimiento en las raíces lo encontramos en la vida de David. Antes de convertirse en rey de Israel, David pasó años como pastor de ovejas y luego huyendo del rey Saúl. Durante estos años, aunque parecía que no estaba avanzando hacia el trono que Dios le había prometido, en realidad Dios estaba fortaleciendo su carácter y su relación con él. En esos años difíciles, David estaba profundizando sus raíces espirituales, aprendiendo a confiar en Dios en medio de la adversidad. En el Salmo 37, versículo 5, David escribe: Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Este versículo refleja la confianza que David desarrolló durante su tiempo de preparación, sabiendo que aunque no veía el avance inmediato, Dios estaba obrando en su vida. Este mismo principio de crecimiento interno se refleja en la naturaleza. Un árbol joven puede tardar años en mostrar un crecimiento significativo hacia arriba, pero durante todo ese tiempo está desarrollando un sistema de raíces profundo y fuerte que lo sostendrá cuando alcance su plena altura. De hecho, algunos árboles pueden tardar décadas en crecer completamente, pero su durabilidad y fortaleza dependen de la profundidad de sus raíces. Del mismo modo, cuanto más profundas sean nuestras raíces en Dios, más capaces seremos de soportar los vientos y tormentas de la vida cuando lleguen. Jesús también nos habla de la importancia de las raíces en la parábola del sembrador. En Mateo, capítulo 13, versículos 5 y 6, Jesús habla de la semilla que cayó en terreno pedregoso, diciendo: Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esta imagen nos muestra que sin raíces profundas, cualquier crecimiento que experimentemos será superficial y temporal. Dios, en su sabiduría, nos permite pasar por temporadas donde está trabajando en nuestras raíces para que, cuando enfrentemos los desafíos de la vida, nuestra fe sea firme y no nos seque la adversidad. En nuestra vida cotidiana, estos tiempos de preparación pueden sentirse frustrantes. Tal vez estás orando por un nuevo trabajo, por una relación o por un sueño personal, y parece que no hay avance. Pero mientras te mantienes fiel en tu relación con Dios, tus raíces están creciendo. Este es un tiempo para profundizar en la palabra, para fortalecer tu vida de oración y para permitir que Dios transforme tu carácter. Cuando el tiempo de crecimiento externo llegue, estarás preparado para sostener lo que Dios tiene para ti. Este proceso de profundización también nos enseña la paciencia. En Santiago capítulo 5, versículo 7, se nos anima: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Al igual que un agricultor debe esperar pacientemente a que la semilla germine y crezca, nosotros también debemos esperar con paciencia mientras Dios trabaja en nuestras vidas, de maneras que no siempre podemos ver. Así que, aunque en este momento no veas avances evidentes, confía en que Dios está fortaleciendo tus raíces espirituales. Este es un tiempo de preparación
y cuanto más profundas sean tus raíces, más alto podrás llegar. La espera no es en vano. Dios está preparando algo más grande de lo que imaginas, y cuando sea el tiempo adecuado, te llevará a nuevos niveles de crecimiento y propósito. La sexta señal es cuando las piezas de tu vida parecen no encajar. Es como si estuvieras tratando de armar un rompecabezas, pero las piezas no parecen tener sentido. Este sentimiento de confusión, de no entender por qué ciertas cosas están sucediendo en tu vida, es más que solo caos o desorden. En realidad, es una señal de que Dios está ensamblando algo mucho más grande de lo que puedes ver en este momento. Aunque ahora no veas el cuadro completo, debes confiar en que cada una de esas piezas que parecen estar fuera de lugar formará parte de un plan divino que se revelará en el momento perfecto. En nuestras vidas, es común atravesar momentos donde nada parece tener lógica. Tal vez perdiste un trabajo que pensabas que era el adecuado para ti, una relación que parecía sólida terminó, o los planes que habías hecho no se concretaron. En estos momentos, es fácil sentirse confundido y perdido. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios permite que estas piezas de la vida se mezclen de manera tan desconcertante? Sin embargo, la Escritura nos recuerda que Dios siempre está obrando detrás de escena, incluso cuando nosotros no podemos verlo. Un versículo clave que nos da esperanza en medio de esta confusión es Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todas las cosas son buenas o fáciles, sino que Dios está utilizando todo lo que sucede, incluso las cosas que parecen no encajar, para bien. Como en un rompecabezas, las piezas individuales pueden parecer incomprensibles por sí solas, pero cuando se ensamblan en el orden correcto, revelan un cuadro hermoso y completo. Dios está utilizando cada pieza de tu vida, incluso las que parecen dolorosas o confusas, para cumplir su propósito. Un ejemplo bíblico claro de este proceso es la historia de José. En el libro de Génesis, José experimentó una serie de eventos que parecían no tener sentido. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, su vida parecía un caos, como si las piezas estuvieran completamente desordenadas. Sin embargo, al final de su historia, vemos cómo Dios estaba usando cada una de esas piezas aparentemente desconectadas para llevar a cabo su plan más grande. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Lo que parecía un rompecabezas imposible de resolver fue, en realidad, una obra maestra en las manos de Dios, que usó todo para un propósito mayor: salvar a su pueblo durante una hambruna. Esta misma realidad se aplica a nuestras vidas. Tal vez estás en medio de una temporada de confusión, donde no entiendes por qué las cosas no están funcionando como esperabas. Tal vez has estado orando por una respuesta, un trabajo, una relación, y todo parece estar desmoronándose. Pero debes recordar que Dios ve el panorama completo, y cada pieza está siendo colocada exactamente en su lugar. Incluso cuando parece que todo está fuera de lugar, Dios está tejiendo un plan mucho más grande. Jesús mismo también nos enseñó sobre este concepto de confusión y claridad. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7, Jesús le dice a Pedro: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Este versículo nos muestra que a menudo, en el momento, no podemos entender por qué suceden ciertas cosas, pero con el tiempo, Dios nos dará la claridad necesaria para ver su mano en cada situación. Hay un después en el que todo cobrará sentido. Aunque ahora no lo comprendamos, debemos tener fe en que Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. En la vida cotidiana, esta señal puede manifestarse cuando todo parece estar yendo en la dirección equivocada. Tal vez has hecho todo correcto, has seguido los pasos, has trabajado duro, pero los resultados no son los que esperabas. Esto puede generar una sensación de frustración, pero en lugar de desesperarnos, podemos recordar que Dios está en control. Él es como un maestro artesano que toma los fragmentos de nuestras vidas y los coloca de manera que, eventualmente, revelen un cuadro glorioso. Imagina que estás viendo solo una parte de un mosaico. Cada pieza parece desconectada, algunas brillantes y hermosas,
otras oscuras y ásperas. Sin embargo, cuando tomas distancia y ves el mosaico en su totalidad, te das cuenta de que cada pieza tiene su lugar y que todas juntas forman algo extraordinario. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Las piezas que no entiendes ahora están siendo colocadas estratégicamente para formar parte de un cuadro más grande. Un ejemplo cotidiano podría ser cuando pierdes una oportunidad que creías crucial para tu futuro. Tal vez no obtuviste el trabajo que querías, y en el momento, la decepción parece abrumadora. Pero más adelante, esa puerta cerrada puede ser el catalizador que te lleva a una oportunidad mucho mejor, una que encaje con tu propósito y que te acerque más al plan de Dios para ti. Al mirar atrás, te das cuenta de que lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una bendición disfrazada. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que, aunque no siempre podamos ver o entender el plan de Dios, debemos confiar en Él. Nuestra visión es limitada, pero Dios tiene una perspectiva completa y está enderezando nuestros caminos, guiándonos hacia su propósito perfecto. Cuando las piezas de tu vida parecen no encajar, recuerda que Dios está ensamblando algo mucho más grande. La confusión que sientes ahora no es el final, sino un paso en el proceso hacia la revelación de un plan divino. Confía en que cada pieza, incluso la más pequeña o dolorosa, tiene un propósito en el plan maestro que Dios está construyendo en tu vida. Y cuando el cuadro finalmente se revele, verás la obra de arte que Dios ha estado creando en todo momento, pieza por pieza. La séptima señal aparece en forma de tormenta. Las dificultades que enfrentas pueden sentirse como una tormenta que parece no tener fin, un tiempo de caos, confusión y lucha. Las tormentas en la vida pueden ser devastadoras. La pérdida de un ser querido, problemas financieros, conflictos familiares o desafíos personales que parecen insuperables. Sin embargo, al igual que en la naturaleza, las tormentas no solo traen destrucción, sino que también cumplen un propósito vital. Limpian el aire, riegan la tierra y preparan el suelo para un nuevo crecimiento. De manera similar, Dios está usando esas tormentas en tu vida para purificarte, para eliminar lo que ya no necesitas y para despejar el camino hacia las bendiciones que están por llegar. Es importante recordar que las tormentas no son señales de que Dios te ha abandonado o de que algo ha salido mal. Más bien, son parte del proceso de transformación y crecimiento espiritual. Dios no permite las tormentas para destruirnos, sino para fortalecernos, purificarnos y preparar nuestra vida para un futuro mejor. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque las tormentas de la vida son difíciles de soportar, están destinadas a desarrollar nuestra fe, paciencia y carácter. Un claro ejemplo de una tormenta transformadora lo vemos en la historia de Job. Job enfrentó una tormenta monumental en su vida. Perdió a su familia, sus posesiones y su salud, todo en un corto periodo de tiempo. En medio de su sufrimiento, Job no podía entender por qué Dios permitía que ocurrieran estas tragedias, y muchas veces cuestionó el propósito de su dolor. Pero al final de su historia, en Job capítulo 42, versículo 12, leemos: Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. La tormenta que Job enfrentó, aunque desgarradora, fue el medio que Dios usó para traer una mayor bendición y restauración a su vida. A través de la tormenta, Job fue purificado y fortalecido, y su fe fue renovada. Las tormentas espirituales que enfrentamos en nuestra propia vida pueden sentirse igual de abrumadoras. A veces, el caos parece no tener fin y las dificultades parecen multiplicarse. Pero al igual que en la naturaleza, las tormentas no duran para siempre. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, Jesús calma una tormenta mientras sus discípulos están en una barca en medio del mar. Mientras el viento y las olas azotaban la barca, los discípulos aterrados claman: Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Jesús se levantó y calmó el viento y las olas con las palabras: «Paz, quedaos quietos». Luego les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Esta historia nos enseña que, aunque las tormentas pueden parecer incontrolables, Jesús tiene el poder de traer paz en medio del caos. Las tormentas no son el final, son una oportunidad para que nuestra fe crezca y para ver el poder de Dios en acción. Las tormentas también son un medio por el cual Dios purifica nuestras vidas. Al igual que el viento y la lluvia limpian la tierra de escombros, Dios usa las tormentas espirituales para limpiar lo que ya no necesitamos. Actitudes, hábitos o relaciones que nos están impidiendo crecer. Este proceso de purificación puede ser doloroso, pero es necesario para que podamos florecer más tarde. En Hebreos, capítulo 12, versículo 11, leemos: «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Las tormentas pueden parecer dolorosas en el momento, pero el fruto que producen, un carácter más fuerte, una fe más profunda y una mayor dependencia de Dios, es invaluable. En la vida cotidiana, estas tormentas pueden manifestarse de muchas maneras. Un problema de salud que parece no tener solución, una ruptura dolorosa o un fracaso profesional. Estas experiencias pueden hacernos sentir desanimados y sin dirección. Pero, al igual que un agricultor necesita la lluvia para que su tierra sea fértil, nosotros también necesitamos estas tormentas para que nuestra vida dé fruto. Dios está usando estos desafíos no solo para fortalecernos, sino para prepararnos para las bendiciones que están por venir. Un ejemplo que resuena con este concepto es cuando enfrentamos pérdidas. Tal vez una relación importante en tu vida ha terminado y estás luchando para entender por qué. Puede sentirse como si una tormenta hubiera arrasado con todo lo que conocías. Sin embargo, Dios puede estar permitiendo esa tormenta para eliminar lo que te estaba reteniendo, para despejar el camino para algo mucho mejor. Las tormentas no son el final, son el preludio de un nuevo comienzo. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye las tormentas en nuestra vida. Aunque no siempre podamos entender el propósito de una tormenta mientras estamos en medio de ella, debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él está despejando el camino para que podamos recibir las bendiciones que ha preparado para nosotros. A veces, esas bendiciones no pueden llegar hasta que las tormentas hayan limpiado el terreno. Este proceso también se refleja en la naturaleza. Después de una tormenta, la tierra suele estar más fértil y lista para el crecimiento. Las plantas florecen más después de haber sido regadas por la lluvia, y el aire se siente más limpio y fresco. De la misma manera, después de una tormenta espiritual, nuestras vidas están preparadas para recibir las bendiciones de Dios. Nuestro corazón está más limpio, nuestro espíritu más fuerte y nuestra fe más profunda. La octava señal es cuando te sientes en medio del fuego, como un metal que está siendo purificado. Es en estos momentos cuando las pruebas parecen intensificarse y la vida se siente más difícil, como si el calor de las dificultades estuviera alcanzando su punto máximo. Sin embargo, este fuego no está diseñado para destruirte, sino para transformarte. Las pruebas que enfrentas son el crisol que Dios está utilizando para eliminar lo que no necesitas en tu vida, para refinar tu carácter y para que puedas emerger más fuerte y más puro. Aunque este proceso puede ser doloroso y desafiante, es esencial para que puedas alcanzar todo tu potencial y brillar de la manera en que Dios te ha llamado a hacerlo. El proceso de purificación a través del fuego es un símbolo bíblico muy poderoso que nos enseña cómo Dios obra en nuestras vidas. Así como el oro o la plata necesitan pasar por el fuego para ser refinados y para que todas sus impurezas sean eliminadas, nosotros también necesitamos pasar por momentos de prueba que purifiquen nuestro carácter. En el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, Dios dice: «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré». Este versículo nos recuerda que Dios nos pone en el crisol no como un castigo, sino para hacernos más valiosos.
para que podamos brillar con mayor pureza y resplandor. En nuestra vida cotidiana, estas pruebas pueden ser cualquier cosa que nos haga sentir presionados o desafiados, una situación laboral que parece insostenible, una relación que se está fracturando, una lucha interna con nuestros propios miedos y dudas. El fuego de estas pruebas es real y puede ser doloroso. Sin embargo, es importante recordar que Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Él está utilizando cada prueba para eliminar las impurezas de nuestra vida, actitudes, hábitos o pensamientos que nos están impidiendo crecer. Al igual que el fuego purifica el metal, Dios está utilizando estas pruebas para limpiar lo que no es necesario y para preparar nuestro corazón y nuestra vida para lo que Él tiene preparado. Un claro ejemplo bíblico de este proceso de purificación lo encontramos en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, en el libro de Daniel. Estos 3 hombres fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. En medio del fuego, algo asombroso sucedió. No solo no fueron consumidos, sino que un cuarto hombre, que muchos creen que era una manifestación divina, apareció con ellos en el horno. Daniel capítulo 3, versículo 27, nos dice que cuando salieron, ni siquiera el olor de fuego había pasado sobre ellos. Este relato es un recordatorio de que cuando Dios nos permite pasar por el fuego, no estamos solos. Él está con nosotros, protegiéndonos y utilizando el fuego para fortalecer nuestra fe y purificar nuestro carácter, no para destruirnos. El proceso de refinación también nos enseña que las pruebas no son solo para eliminar lo malo, sino también para revelar lo bueno que ya está dentro de nosotros. Así como el oro puro brilla después de ser refinado, nuestro verdadero potencial espiritual comienza a brillar cuando pasamos por estas pruebas. El apóstol Pedro nos recuerda esto en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios valora nuestra fe más que el oro, y está dispuesto a pasarla por el fuego para que su belleza y valor sean revelados. En la vida diaria, este fuego puede manifestarse en la forma de circunstancias que te exigen más paciencia, más fe, más perseverancia de lo que pensabas que tenías. Puede ser una crisis financiera que parece interminable o un desafío personal que te hace cuestionar tu fuerza interior. Tal vez te sientas agotado y sin fuerzas, pero es en esos momentos donde Dios está refinando tu carácter. Está quitando las capas de duda, temor y autodependencia, para que puedas brillar con todo tu potencial. Aunque este proceso sea doloroso, está diseñado para ayudarte a crecer y a convertirte en la persona que Dios te ha llamado a ser. Un ejemplo práctico de esta purificación puede ser cuando atraviesas una ruptura emocional importante. Quizás perdiste una relación que valorabas profundamente y sientes que el dolor es demasiado grande para soportarlo. Pero a través de esa experiencia, Dios está trabajando en tu corazón, ayudándote a dejar ir el dolor y las inseguridades y a depender completamente de Él. Aunque en el momento puede parecer que el fuego te está consumiendo, Dios está trabajando en algo mucho mayor. Está quitando las impurezas del miedo, la dependencia emocional o la inseguridad, y está fortaleciendo tu identidad en Él. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 3, dice: El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero el corazón lo prueba Jehová. Este versículo subraya que el propósito del fuego no es castigar, sino probar y purificar nuestro corazón. Dios utiliza el fuego de las pruebas para revelar lo que realmente hay en nuestro interior y para quitar cualquier cosa que esté bloqueando nuestro crecimiento espiritual. Él no se conforma con dejarnos como estamos, sino que quiere que emerjamos más fuertes, más puros y más reflejando su imagen. Este proceso es largo y, a veces, nos puede parecer injusto o innecesario. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás, podemos ver que cada uno de esos momentos de prueba nos estaba preparando para algo más grande. Dios ve nuestro potencial y sabe que, para que podamos cumplir plenamente su propósito, necesitamos pasar por el fuego. Nos está moldeando para que podamos soportar las bendiciones y responsabilidades que vendrán. Finalmente,
En Isaías capítulo 48, versículo 10, Dios nos dice: «He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción». Este versículo es una promesa y una declaración. El fuego por el que estás pasando no es por accidente, es porque Dios te ha escogido. Él está refinando tu vida para que puedas brillar con la luz de su gloria, para que puedas ser una herramienta más poderosa en su reino. La novena señal es cuando te sientes perdido en la niebla, sin saber hacia dónde dirigirte. Es ese momento de profunda incertidumbre, donde la claridad parece lejana y todo a tu alrededor está envuelto en confusión. No sabes qué camino tomar, ni cómo enfrentar los desafíos que tienes por delante. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando Dios actúa como un faro en medio de la confusión, guiándote incluso cuando no puedes ver el destino. Aunque todo parezca incierto y oscuro, la luz de Dios siempre está presente, iluminando el próximo paso, incluso cuando no puedes ver el final del viaje. En la vida cotidiana, esta señal puede manifestarse cuando te enfrentas a decisiones importantes o momentos de transición. Tal vez te encuentras en un punto donde tu carrera, relaciones o salud no tienen la dirección que esperabas, y sientes que no sabes a dónde ir. Esta sensación de estar perdido en la niebla puede ser abrumadora, generando miedo y ansiedad por el futuro. Sin embargo, la promesa de Dios es que nunca estamos realmente perdidos. Incluso cuando no vemos el panorama completo, Él está dirigiendo cada uno de nuestros pasos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje subraya la importancia de confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Cuando estamos envueltos en la niebla de la vida, tratando de descifrar el camino por nuestra cuenta, solo aumentará nuestra confusión. Pero si reconocemos que Dios es nuestro faro, que su luz siempre está brillando, podemos confiar en que nos está guiando en la dirección correcta, aunque no veamos el destino final. Un ejemplo bíblico de esta señal de estar perdido en la niebla lo encontramos en la historia del pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, un tiempo de incertidumbre en el que muchos de ellos no entendían hacia dónde se dirigían o cuándo llegarían a la tierra prometida. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Dios los guió a través de una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. En Éxodo, capítulo 13, versículo 21, leemos: «Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche». Aunque los israelitas no podían ver la tierra prometida, la presencia de Dios estaba con ellos, guiándolos en cada paso del camino. De manera similar, cuando sentimos que nuestra vida está envuelta en niebla, debemos recordar que Dios está siempre presente, iluminando el próximo paso. No necesitamos ver el cuadro completo para confiar en su guía. A veces, Dios nos lleva por caminos que no entendemos completamente en el momento, pero que están alineados con su propósito divino para nuestra vida. Incluso cuando el camino parece incierto, podemos confiar en que Dios nos está llevando al lugar correcto. Jesús también nos enseñó a confiar en su guía en medio de la incertidumbre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cuando seguimos a Jesús, no importa cuán densa sea la niebla que nos rodea, siempre tendremos la luz que necesitamos para avanzar. Aunque la confusión pueda nublar nuestra visión, la luz de Cristo siempre ilumina el próximo paso, guiándonos en el camino hacia la vida que Él tiene preparada para nosotros. En la vida cotidiana, estos momentos de confusión pueden ocurrir en cualquier área. Tal vez estás en medio de una transición laboral y no sabes qué camino tomar, o tal vez estás enfrentando una decisión importante en una relación o en tu vida personal. En estos momentos, la incertidumbre puede llevarnos a la parálisis, haciendo que nos sintamos incapaces de avanzar. Sin embargo, en lugar de tratar de resolver todo por nosotros mismos, Dios nos llama a mirar hacia Él como nuestro faro.
Su luz nunca se apaga, y aunque no podamos ver el final del viaje, su guía siempre está disponible si nos detenemos a escuchar su voz. Un ejemplo práctico de esta señal es cuando enfrentamos cambios importantes que alteran nuestro sentido de dirección. Tal vez un plan que habías elaborado cuidadosamente se desmorona y te quedas con la sensación de no saber qué hacer a continuación. Este puede ser un momento en el que sientes que estás en la niebla, pero es precisamente cuando Dios está más cerca, invitándote a confiar en su dirección. El hecho de que no veas el final no significa que Él no lo tenga claro. Dios ve el cuadro completo y nos lleva paso a paso hacia el destino que ha preparado. El Salmo 119, versículo 105, nos recuerda: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Este pasaje destaca que la palabra de Dios es nuestra luz en los momentos de oscuridad e incertidumbre. No nos revela todo el camino de una vez, pero nos ilumina lo suficiente como para dar el próximo paso. A veces, solo necesitamos un pequeño rayo de luz para saber qué hacer a continuación. La niebla no es señal de que Dios esté ausente, sino que nos está llamando a caminar por fe y no por vista, confiando en que su luz nos guiará hacia el lugar correcto. Este tipo de fe también se ve en la vida de Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se dice de Abraham: «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». Abraham dejó su hogar y todo lo conocido para seguir la dirección de Dios, aunque no sabía exactamente a dónde lo llevaba. Este es el tipo de fe que Dios nos llama a tener cuando estamos perdidos en la niebla. Aunque no sepamos el destino final, confiamos en que Dios nos llevará allí si seguimos su guía. Si te sientes perdido en la niebla, sin saber hacia dónde dirigirte, recuerda que Dios es tu faro en medio de la confusión. Aunque no puedas ver el destino final, su luz está ahí para mostrarte el próximo paso. Confía en que estás siendo guiado hacia el lugar correcto, incluso si ahora no puedes ver el final del viaje. Dios nunca te deja solo en la niebla, siempre está contigo, guiándote hacia su propósito perfecto. Lo que ahora parece incierto, con el tiempo, se revelará como parte del plan divino que Dios ha trazado para ti. A lo largo de este video, hemos explorado las diferentes señales que Dios nos envía en los momentos más difíciles de nuestra vida. Desde la sensación de estar perdido en la niebla hasta el fuego purificador de las pruebas, Dios utiliza estos momentos no para castigarnos, sino para refinarnos, fortalecernos y guiarnos hacia un propósito mayor. Cada desafío, cada tormenta y cada periodo de confusión es parte del plan divino, diseñado para prepararnos para algo mejor, aunque en el momento no podamos ver el resultado final. Dios actúa como un faro en medio de la confusión, brindándonos su luz, incluso cuando todo parece incierto. La clave está en aprender a confiar en su guía, sabiendo que aunque no podamos ver el destino, Él siempre está con nosotros, iluminando el próximo paso. A través de la tormenta, la purificación del fuego y los momentos en que parece que las piezas de nuestra vida no encajan, Dios está obrando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Oremos todos. Querido Dios, te damos gracias por tu fidelidad y tu guía, incluso en los momentos en que nos sentimos perdidos o abrumados por las dificultades de la vida. Gracias por ser nuestro faro en medio de la niebla, por iluminar nuestros pasos cuando no podemos ver el camino completo. Ayúdanos a confiar en tu plan, incluso cuando no entendemos lo que estás haciendo. Purifícanos a través de las pruebas, fortalécenos en la tormenta y guíanos hacia el propósito que has preparado para nosotros. Te agradecemos por cada lección y por la promesa de que siempre estás con nosotros, llevándonos hacia un futuro lleno de esperanza y bendición. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.